Con el regreso de Bleach, sus fans extintos hace tiempo volvieron a salir de sus cuevas, y todo para generar más hype y mover las redes sociales por la vuelta del Goat. Ahora, los 40 fans de Bleach que quedamos estamos bastante emocionados, ya que su última saga tendrá por fin la adaptación animada que tanto merece, con las voces y soundtracks tan característicos que nos enamoraron hace años. Pero, la verdadera pregunta es, ¿esta saga vale en realidad la pena? No lo sé, ya que nunca me leí el manga, ya que tuve la esperanza de que algún día volvería a Bleach, y así estuve esperando por más de 9 años. Nunca hubo un día en que perdiera la esperanza, pero todo lector dice que este arco de Bleach fue un desastre. Tanto es así que si vemos las ventas que tenía semanalmente Bleach cuando estaba en emisión este arco, veremos como casi siempre estaba en el bottom 5, el cual son los 5 mangas con peores ventas semanalmente en la revista Shonen Jump, un manga que compitió varios años semanalmente por el primer puesto, junto con One Piece y Naruto. Estamos hablando de un miembro del Big Three. ¿Cómo es posible que estuviera en su recta final y sus ventas fueran tan malas? Y es que todo manga que caiga en este hoyo llamado Bottom 5 recibe, por así decirlo, un ultimátum, y si no logra salir, se producirá su cancelación. Pero Bleach estuvo meses y meses en este. ¿Y entonces por qué no fue cancelado? Debemos ver un panorama general, y es que aunque semanalmente vendiera muy mal, en sus tomos recopilatorios sus ventas eran bastante buenas. Además, por su extenso tiempo en publicación y sus ventas acumuladas a lo largo del tiempo, pudo superar alguno que otro declive en su popularidad. Pero los que lo leyeron dicen que Tite Kubo se apresuró demasiado, haciendo que su obra terminara muy mal y con un sinsentido tremendo, dejando varias incógnitas al aire. Pero claro, después se solucionaría con la salida de varias novelas ligeras que complementan los acontecimientos, y la verdad es que tuvieron muy buena crítica general, y algunos dicen que con esto el manga mejora muchísimo. Pero ya sabes, las novelas ligeras son algo para los más fanáticos. Algún lector promedio de Bleach no se las leyó y no se las leerá, haciendo que siga con ese título de final mediocre y demás. Pero con la noticia del regreso de su anime, vimos como su autor, Tite Kubo, estaba bastante metido en este proyecto. Al no estar con otro proyecto, pudo enfocarse al 100% en el anime, ayudando presuntamente con la creación de modelos de personajes y hasta modificando ciertas peleas y agregando diálogos que no pudo introducir en el manga por presión y algunas pautas que tenía que seguir. Entonces, con todo esto mencionado, ¿Bleach Thousand Year Blood será un fracaso o será uno de los animes de temporada? Tenemos la nostalgia de tener a nuestros personajes favoritos nuevamente en pantalla, usando sus tan conocidas técnicas, pero a la vez tenemos el componente de la historia y coherencia. ¿Podrá un Bleach con sus errores hacerse con el corazón de los fans y aquellos que comenzaron a verlo hace poco para estar al día cuando se estrene? Es una pregunta bastante difícil, pero hemos tenido animes que triunfan por su gran animación y su epicidad y no tanto por su historia. Tenemos el mejor ejemplo, que es Kimetsu no Yaiba, pero con todo lo comentado anteriormente podemos creer que los errores que tuvo en su manga se solucionarán en esta adaptación. Pero como bien sabemos, Bleach anteriormente tuvo varios problemas, en especial en su saga más longeva del anime, que es la saga Arrancar. Así que hablemos un poco de los problemas que tuvo y que no deberá cometer o deberá solucionar para su adaptación, siendo alguien que no ha leído el manga, así que no hablaré del manga. Mal uso de personajes o personajes olvidados. Se sabe que el uso de personajes principales no se le da exclusivamente bien a Bleach. Desde la Sociedad de Almas venía flaqueando, ya que la atención se centró principalmente en Ichigo, y eso que el cast principal era bastante reducido. Teníamos solo a Chad, Orihime y Uryu, y bueno, Rukia, pero estaba encarcelada. Chad literalmente estuvo en un árbol como por 5 capítulos, y al poco tiempo es derrotado por el capitán Kyoraku, y después no hizo nada más. Uryu tuvo una pelea con Mayuri donde vimos un poco de su pasado y su abuelo,
Y ya está. Orihime pues no hizo casi nada. En cambio, Ichigo se solió Ikkaku, luchó contra Renji, aprendió a expulsar su Reiatsu, luchó contra Kenpachi, entrenó y aprendió su Bankai gracias a Yoruichi, rescató a Rukia, derrotó a Byakuya y luchó contra Aizen. ¿Ven la diferencia? Y esto mismo pasó en la saga Arrancar, en especial cuando entran a Hueco Mundo. Es verdad que al inicio Chad y Uryu tienen su propia pelea con los ex espada, mostrando los frutos de su entrenamiento, pero luego de esto Chad es derrotado por Noitra y no vuelve a aparecer más, solo luchando contra Hollows menores. La que más hizo fue Rukia, ya que me encantó su pelea y quiero dedicarle un video especial a esta. Uryu y Renji lucharon contra Aporro, y pues Uryu ayudó a Ichigo en la pelea contra Ulquiorra, pero poco más. Después de eso no aportaron nada, y supongo que al tener tantos personajes participando en la guerra es difícil darle protagonismo a cada uno de ellos. Bleach lo intentó haciendo batallas 1 vs 1 para cada miembro del GOTY 13 participando en la batalla, tenientes y capitanes, y algunos Vizard, pero eso es solo en combate. Tenemos ejemplos como Water 7 en One Piece, donde cada Mugiwara estaba haciendo algo importante para la trama. No solo se lucía en combate, cada uno se movía acorde a la situación, y todo esto desembocó en las batallas de Enies Lobby. Pero luego de estas batallas volvieron a ser importantes para poder escapar de esa desfavorable situación en la que se encontraban. Claro, al usar tantos personajes esto se vuelve complicado de lograr, como se vio en el mismísimo One Piece y en el arco más reciente, Wano, donde Oda tampoco supo usar de manera correcta a sus personajes. Pero ¿y si te digo que en Bleach no solo pasa esto, sino que también se olvidaron de personajes? Tenemos el caso de Grimmjow, de Ned, de Peche, de Don Don Chaka, que fueron bastante recurrentes en el arco e importantes en la batalla, pero al final de este no vemos ni una explicación de lo que pasó con ellos. Incluso se muestra una escena de Yami casi muerto en Hueco Mundo, pero ¿a quién le importa Yami? Tampoco nos dan una escena mostrando la tumba de Tousen o algún diálogo conmemorándolo después de su triste muerte y gran pelea, con ese significado e importancia narrativa para Komamura y Isagi. En el arco de la Sociedad de Almas esto sí se hace de manera correcta, ya que todos los personajes tienen su cierre y sus diálogos correspondientes. Se da el tiempo de explicar lo que pasa, como por ejemplo Kira sintiéndose mal por la traición de Gin, Rukia pidiéndole perdón a los Chiba por lo que pasó con Kaien, por fin, y trayendo a colación al capitán Ukitake. Vemos los sentimientos verdaderos de Byakuya, la explicación de Urahara en el mundo de los vivos, Uryu siguiendo su rivalidad con Ichigo, Kenpachi, Ikkaku y los demás, también hablando acerca del futuro. Y ningún personaje quedó olvidado. Quiero que esto pase en el arco de la Guerra Sangrienta, que cada personaje principal se mueva y no solo participe en combate, sino que sea importante. Y es que esto también se hizo muy bien en el arco más criticado del anime. Hablo del arco Full Brink, que todos odian, pero que este arco en concreto Kubo le da un papel a cada personaje del cast principal. Uru investigando acerca del Reiatsu extraño, Orihime Chad intentando detener a Tsukishima y siendo apoyo para el entrenamiento y motivación de Ichigo, Ichigo entrenando después de saber que sin poderes no sería capaz de proteger a nadie y no podría mirar a su madre a la cara si esto pasaba. Y aunque el final fue bastante apresurado, y esto se puede notar, ya que deja bastantes cosas inconclusas nuevamente, a comparación de su inicio que era lento pero seguro, se ve que Tite fue obligado a pasar al arco de la guerra por las ventas bajas que ya comenzaba a tener Bleach en aquel entonces. Pero ahora sin las presiones y con la mano del mismo Tite en la historia, espero que se corrijan estos errores que pueda tener el manga y su historia. ¡Se confía! Conceptos muy buenos no utilizados. Quiero hacer mención a uno en específico que me fascinó la primera vez que vi Bleach, y es el concepto de Ichigo teniendo la ventaja en combate al momento de pelear con Aizen. Hablo del diálogo que tienen Hana e Ichigo cuando entran a la garganta en Hueco Mundo y se dirigen a la falsa Karakura para luchar contra Aizen. Esta le dice a Ichigo que el poder de la Zanpakuto de Aizen, Kyoka Suigetsu, es la hipnosis completa, pero para poder activarla se debe haber visto primero su liberación. Y es que todos los participantes en batalla, el GOTY 13,
los espadas, los Baisar, todos han visto esta liberación, por ende no pueden enfrentar a Aizen. Solo Ichigo, que nunca la vio, tiene oportunidad de ganar la batalla. Esto me hypeó y me encantó en su momento, ya que era genial. Aizen era un monstruo e Ichigo podía derrotarlo porque Aizen había cometido el error de no mostrarle su liberación cuando pudo. Ahora con un Reiatsu que incluso superaba al de un capitán, Ichigo podía hacerle frente. La forma en que lo vencería sería usando esta poderosa ventaja que estaba tan bien escrita. Esto me excitó de 69 formas distintas. Pero fue un concepto tan bueno, pero que se dejó en el olvido. Dios, Tite, ¿por qué? Solo sirvió para una de las escenas más épicas y es Ichigo diciéndoles que qué mierda estaban haciendo a todos los capitanes después de que atravesaran a Hinamori pensando que era Aizen. Dios, qué escena. Pero bueno, pensé que Ichigo podría tener la solución a la batalla usando este concepto, pero al final utilizó el Getsuga Tencho final. Bueno, no me quejo, fue épico. El Santen Kenshun de Orihime es otro concepto bastante interesante, ya que como se menciona, no es solo la capacidad para curar, es la capacidad para rechazar eventos que ocurrieron, es decir, devolver a objetos inanimados a un estado anterior, regenerar órganos y miembros perdidos. ¿Qué? Es la habilidad más rota de la serie. ¿Y por qué Orihime no usó esto para revivir a Gin o a Tousen o regenerar el brazo del Capitán Yamamoto? Si literalmente su poder puede resucitar a los muertos. ¿Acaso si un Reiatsu superior mató a la persona en cuestión o Shinigami no puede rechazarlo? Algo como cuando no podía rechazar la herida de Ichigo a manos de Ulquiorra, ya sea por el Reiatsu del Hollow de Ichigo o Ulquiorra. Es un concepto súper interesante que no se explotó y se dejó en el aire, ya que es un poder que necesita un nerfeo, pero nunca se explicó cómo se nerfeaba. ¡Dios! El poder más roto y no lo nerfean, y tampoco se usa y se explica mucho. El concepto de los Vasto Lorde en el Hueco Mundo. Quiero explorar más acerca del Hueco Mundo y la evolución de los Hollows. No sé si en esta saga se explique más lore de este. No me quiero spoilear, así que no digan nada. Pero el Vasto Lorde es un concepto muy interesante que también se dejó de lado. Vamos a ver qué tal. Explicación y pasado de los personajes. En la Sociedad de Almas, Tite abusó del pasado de personajes, pero eran bastante buenos y explicaban las motivaciones de los personajes y justificaba la forma de su actuar. En el arco Fullbring queda un poco al aire todo esto, no se explica bien la motivación de Ginjo. Todo es muy confuso y la de los demás miembros Fullbring también. Queda una pelea vacía, al igual que el final de la saga Arrancar. Es un poco difícil entender a Aizen y su motivación. Menciona un diálogo al final mientras es sellado por el Kido de Urahara, pero no se explica más. Al igual pasa con Gin, su motivación de proteger a Rangiku queda un poco vacía. Esto a comparación de por ejemplo Tousen, el cual tuvimos casi 3 capítulos en su enfrentamiento con Komamura explicando su pasado. En cambio con Gin y Aizen todo pasa muy rápido, me faltó algo más. Algo que me haga despertar un mayor interés. Y puede que esto sea muy personal mío y que a ustedes les haya encantado y les parezca perfecto, pero quiero que en este arco las motivaciones, ya sea de enemigos o nuevos personajes, queden claras y se nos explique a fondo. Y es que Tite Kubo tiene la capacidad para crear pasados espectaculares y lo demostró en la Sociedad de Almas. El pasado de Renji me encantó, el de Rukia y Kaien es espectacular, el de Renji, Kira y Hinamori, Dios, el de Byakuya con su esposa y el de Yoroichi con Soifo. Además, el pasado de los Baisar es una hermosura, eso es perfección. Así que sí, Tite tiene el talento para crear este tipo de pasados y dar contexto. Así que por favor, Bleach 2022, dame mucho más de esto. Relleno. Obviamente el relleno de la adaptación del 2004 fue algo que separó a varios fans y los alejó de la obra, ya que poner relleno de más de 40 caps y hacer esperar un año para la pelea de Ichigo y Ulquiorra es una patada terrible en los huevos. Pero esta adaptación no tendrá relleno, así que ¡vamos con todo, Bleach! Serás el mejor puto anime de la temporada si no cometes estos errores mencionados anteriormente. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué otro error
cometió Bleach en su adaptación del 2004 y piensas que debe ser corregido. Así es, no me hagas spoiler ya que como sabes no me he leído el manga. Y muchas gracias por ver este video, te recuerdo que el lunes 10 de octubre estaremos en Twitch. Dejo el link en la descripción reaccionando al primer capítulo de este nuevo arco de Bleach Thousand Year Blood. Muchas gracias por ver y recuerda dejar tu comentario ya que eso me ayudaría un montón. Nos vemos.